Simi Barra Matutina con Sentido Social presenta La vida es lucha, con la periodista Janet Arceo. Buenos días. Aquí estamos con el mejor deseo de que la vida es lucha no solo sea de su agrado, sino que les sea útil. Bienvenidos a esta emisión que forma parte de la Simi Barra Matutina de Programas con Sentido Social, con la que buscamos crear un círculo virtuoso de información y herramientas que usted lleve a su día a día. Vivimos momentos que han puesto a prueba nuestras fortalezas, nuestras creencias, nuestras bases. Y si bien nos han hecho un poco más fuertes, también nos desestabilizan, nos han creado miedos y yo digo que hasta fobias. Así que para llevarnos por este tema con su voz autorizada están nuestros especialistas de cabecera, como siempre, y me da un gusto enorme que así sea. Saludo a la logoterapeuta Laura Vélez. Doctora querida, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Janet? Pues aquí muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Eso es. Bueno, y por supuesto con el gusto de siempre, con la experiencia llena de conocimiento, saludo al psicopedagogo Eduardo Nieto. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenos días. Mucho gusto, Janet. Qué bueno que podemos estar reunidos y en esta ocasión, junto a nuestros especialistas, contamos con una visita especial para abordar el tema de miedos y fobias. Se trata de la psiquiatra Xóchitl Martínez Bustamante, a quien nuestra voz, que lo sabe todo, o al menos se acerca mucho a ello, nos presenta. Adelante, Sirga. Xóchitl Martínez Bustamante hizo su licenciatura de médico cirujano y partero en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. En la Universidad Nacional Autónoma de México hizo especialidades en psiquiatría y el tratamiento de las adicciones. Es médico psiquiatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias, Janet. Muchísimo gusto. ¿Miedos o fobias? ¿Cómo distinguirlos? Bueno, pues es de nueva cuenta Circa quien nos pone en contexto para entrar en materia. ¿La escuchamos? Las fobias o miedos profundos pueden tener lógica o ser completamente irracionales. Sea cual sea el caso, son factor limitante en la vida de las personas. Por lo general, las fobias comienzan en la niñez o en la juventud y son desencadenadas por eventos estresantes o creencias específicas. No son hechos aislados. De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se estima que 4% de los mexicanos entre 18 y 65 años padece alguna fobia, y cerca del 13% de la población es propensa a presentar alguna en cualquier momento de su vida. Si una fobia permanece, puede dañar la salud mental, la vida social, laboral e incluso los afectos de quien la padece. No es cosa de locura. Una fobia paraliza y lastima la vida. Se dice que el miedo es algo hasta necesario como experiencia adaptativa ante un peligro real. La fobia, en cambio, es un temor a situaciones o cosas que, aunque no pueden ser del todo peligrosas, representan un miedo que ya no podemos controlar. A lo largo de la historia, líderes y figuras públicas han vivido con fobias. Entre ellos están Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno, quienes padecían ailurofobia, es decir, el intenso miedo a los gatos. Y bueno, tengo la primera pregunta para nuestra invitada. ¿Miedo es igual que fobia, mi querida Xóchitl? Pues mira, Janet, sí tiene mucha relación, sin embargo, qué bueno que lo empezamos así porque es importante definirlo. El miedo es básicamente la reacción que tenemos ante un estímulo. El miedo es, ahora sí que esa emoción que sentimos sobre todo cuando algo nos está amenazando. La fobia, ya en determinado momento la podemos incluso vincular con lo que son algunos trastornos mentales, sobre todo del tipo de la ansiedad, que también es importante mencionar que la ansiedad es un mecanismo con el cual el ser humano cuenta de forma natural. Todos tenemos ansiedad. Esa ansiedad nos sirve para poder huir, para poder luchar contra algo que nos está ocasionando ese miedo que ahorita mencionaste.
Y además de todo, es una situación, la ansiedad, en donde podemos también tener cierto tipo de descontrol. Ahí viene precisamente lo que ahorita mencionaste en cuanto a las fobias. Las fobias ya tipificadas dentro de los manuales diagnósticos que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos, ya tienen una característica especial, que es básicamente que la persona empieza a disfuncionar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ¿no?, en uno de tantos ejemplos, un miedo a las alturas, ¿verdad?, y yo no me puedo subir a un avión, ¿verdad?, y eso compromete a lo mejor incluso mi trabajo, ya tengo que aprender o tengo que acudir a algún lugar para que esto pueda mejorar y yo no tenga esa situación y mi vida pueda seguir, pues ahora sí que de forma lo más natural posible. Laura, querida, buscando soluciones, bueno, pues hay fobias raras. Hay miedo a bailar, a las palabras largas, al color amarillo, a los animales, a elementos de la naturaleza, a espacios abiertos, a espacios cerrados, a la sangre, a las marionetas, bueno, a los payasos. Todas estas fobias se pueden tratar. Sí, todas estas fobias se pueden tratar, porque lo que se va a tratar es la fobia como tal, ese miedo irracional, esa ansiedad que genera ese objeto o esa situación. Entonces, el problema no es a qué le tiene miedo, el problema es que está haciendo una fobia y claro, las fobias se pueden tratar y desde ahí, como decían, hay diferentes tratamientos para las fobias, pero sí uno de los más usados o que vemos resultados es justamente que se va haciendo poco a poco y que también van exponiendo a la persona, al objeto o a la situación, pero lo va exponiendo el terapeuta. O sea, eso también hay terapeutas especializados en fobias que con mucho cuidado y conocimiento van exponiendo a la persona. Por ejemplo, si le tienen miedo, que también esto es a las cucarachas. Hay personas que le tienen miedo y fobia a las cucarachas, ¿no? Entonces, si hay ya esta fobia a las cucarachas, a veces le pueden poner una cucaracha a una cierta distancia y se queda el terapeuta con la persona a que vaya pues familiarizándose, como teniendo esta relación con la cucaracha, hasta que vaya reduciendo la ansiedad que genera el estar cerca del objeto o la situación a la que le tienen fobia. Gracias, doctora Vélez. Xóchitl, ahora que estamos viviendo la pandemia, ¿podríamos decir que se han desatado más las fobias? Sí, yo considero, y aparte lo vivimos, yo creo que la mayoría de los que trabajamos con personas de forma directa, además del tema obvio del COVID, muchas personas al estar, pues sí, básicamente enclaustradas, encontraron ciertas condiciones que antes, no, al estar saliendo, viniendo, el ser humano tiene que estar de alguna forma adaptándose. Muchas personas encontraron ciertas situaciones, por ejemplo, de las más clásicas, la claustrofobia, por ejemplo, ¿no? Miedo a espacios cerrados. Muchas personas que no se habían dado cuenta porque constantemente nos estamos moviendo, empezaron a sentir esa claustrofobia. No sé si a ustedes les pasó, pero de repente, chino, hasta ya llevamos un mes, 2 meses, ya son 2 años, pero sí aumentaron definitivamente, Janet, sí. Eso es. Y usted que nos ve y nos escucha, ¿tiene una fobia? ¿Miedo a algo en particular? ¿Conoce a alguien con ese problema? Quédese, aún hay mucho que saber acerca de ello. Aquí en La Vida es Lucha, no se muevan, regresamos. Cuando sabes que tienes diabetes, te espantas, tratas de cambiar, pero no es sencillo. No esperas estos gastos y todo es muy caro. Y como no había síntomas, hasta que perdí la pierna. Hoy sé que la vida sigue y que Farmacias Similares cuenta con el glucómetro más moderno y las tiras reactivas más económicas. Sí, G-Mate, de venta con el Dr. Simi. No me engañes, no. No me trates de engañar. Sé que tú quieres tus tacos. No, Panchita, yo pura ensalada. Pero ahora tienes nesaja. Tenemos todo para cuidar tu panchita en Farmacias Similares. ¿Sabías que usar doble cubrebocas reduce en más de 90% los contagios de COVID-19? Cuídate.
Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes por Facebook. Búsquenos como @SimiTVOficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión y en Twitter somos DR_SimiTV. Gracias por continuar con nosotros y estoy muy bien acompañada con grandes expertos. Retomamos nuestro tema de hoy, fobias y miedos. Doctora Laura Vélez, ¿por qué surgen las fobias? Pues actualmente se sigue investigando por qué se dan las fobias, pero muchas veces se asocia a una experiencia negativa. Por ejemplo, a alguien que le muerde un perro y ese miedo intenso y esa ansiedad perdura y entonces se puede convertir en una fobia a los perros. Quiere decir que por esa experiencia negativa se puede desarrollar. También otra de las causas puede ser genética. Vemos que hay familias que tienen más predisposición a desarrollar fobias. También puede ser algo aprendido. Por ejemplo, si tu mamá tenía fobia a las arañas, como te va enseñando a tener ese miedo intenso a las arañas y desde ahí se puede ir desarrollando. Bien, qué interesante lo que nos estás diciendo. Gracias, doctora. Vamos ahora con nuestra invitada. Decían hace un momento que las fobias se pueden heredar cuando ponían el ejemplo de las arañas. ¿Qué nos dice Xóchitl al respecto? Pues sí, de hecho el término de la fobia como tal, ahorita retomando un poco el concepto que es un miedo, ¿no?, irracional, y el paciente está plenamente consciente de eso, que es muy desproporcionado, ahorita lo decía bien la doctora, puede ser heredable, digámoslo de esa forma, ¿no?, por el tema de pues la cierta convivencia, ¿no?, incluso factores epigenéticos, que ahorita la parte epigenética también está muy en boga, pero también existen otros factores, ahora sí que es multifactorial el tema de las fobias. Hay ciertos eventos, también medio lo comentaba la doctora, que son traumáticos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, en México estamos semi acostumbrados a los sismos, muchas personas le tienen miedo, ¿no? O sea, escuchas la alerta sísmica, o sea, y de repente todos entramos en plan, ¿no?, de acción. Hay quien se desmaya, o sea, la fobia llega a ser a tal grado que te desmayas. Eso ya no sería funcional para salir corriendo ahorita del foro, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que vemos más y yo agregaría un poquito, además de la parte heredable, que como que se subdiagnostica o se subestima un poco. Recordarás a lo mejor cuando fuimos a la escuela, que de repente todos tenemos cierto miedo, ¿verdad?, a dar la clase, ¿no? Entonces, la persona empieza a tener así como la ansiedad, la taquicardia, ¿no? Y todo el mundo, ay, no, pues tranquila, usted sabe el tema, ¿no? Hay personas que no lo pueden controlar. Es tan desproporcional que incluso te puedes dedicar a dar conferencias y tener todo ese temor, ¿no? Mientras no haya esa disfunción, podemos llegar a controlarlo. Es un tema multifactorial, eso es muy importante. Eso es. Gracias por la explicación tan clara para entenderlo todos. Fíjense que tengo una duda más. ¿Cuánto dice nuestra forma de escribir acerca de nosotros? Eso lo sabe nuestra hermosísima y querida Marifer Centeno, quien nos muestra cómo una fobia también se refleja en nuestros trazos. ¿Lo vemos? Adelante, Marifer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y hoy los saludamos mi doctor Simi astronauta y yo. Ya sé que el doctor Simi está en los mejores eventos, todos lo hemos visto, desde con Lady Gaga hasta con Ariana Grande, pero hoy tengo el honor, el inmenso honor de que me acompañe a mí y a ti en esta aventura, que es sanar escribiendo, escribir para sanar. Y yo creo que las fobias son uno de estos temas que se vuelven también tabú porque te sientes todo un extraterrestre o un astronauta si reconoce que tienes una fobia. Finalmente la fobia es un miedo intenso que aparece de forma inmediata cuando está ese estímulo, esa cosa o esa situación. Ahora, para reconocer una fobia, tendrías que analizar uno. Vamos a pensar que tú consideras que tienes fobia a las arañas, que creo que es la más común de todas las fobias. Bueno, ¿evitas a toda costa encontrarte una araña? ¿Evitas a toda costa evitas a toda costa pasar donde hay arañas? 2. El miedo o la ansiedad que te puede durar después de ver una araña es persistente, dura más tiempo del normal, porque a lo mejor a mí me asustan las arañas, pero digo, ¡ah! ¿No? Y a punto.
Pero si es, ay, me paralizo y paso mucho tiempo y meses, sería importante que tú te dieras cuenta que es algo que tratar. Ahora, el miedo o esta ansiedad experimentada es desproporcionada ante el nivel de peligro. Por ejemplo, le tengo miedo a las arañas, pero la araña está dibujada. Ni siquiera la estoy viendo, o sea, no es una araña de verdad que esté caminando, es un dibujo de una araña. Entonces el miedo es desproporcionado porque es un dibujo, no me puede hacer nada el dibujo. Y por supuesto, esta ansiedad y este miedo, esta fobia, influye en otros ámbitos. Las fobias tienen un origen biológico y la finalidad de las fobias es detectar dónde hay un peligro. Son respuestas evolutivas como el miedo, pero también adaptativas, y lo que hacen es anticipar un peligro. Una de las formas que yo creo que decíamos la vez pasada, que era escribir, también dibuja esa fobia. No se trata de que salgas al mundo y digas, no hombre, a mí no me hace nada, yo puedo, me voy a enfrentar y me voy a meter a una cama llena de alacranes o de... No. Se trata de ir racionalizando y es un proceso de tiempo. Y sí, las fobias son absolutamente humanas. Y tienen que ver con un estrés postraumático, y tienen que ver con que eres un ser humano que siente y que se enfrenta a la vida, y no siempre estamos preparados para todo. Pero también es una realidad, que así como no siempre estamos preparados para todos, si nosotros somos capaces de darnos cuenta que podemos crear de alguna forma esta especie de conflictos, también podemos crear estas soluciones. Si yo pude crear la fobia, yo también puedo crear la solución, yo también puedo crear mi salud emocional. ¿Se vale tener fobias? Sí. Lo que no se vale es no gestionarlas, porque hacen que nuestra calidad de vida se va disminuida, y porque eso no te lo mereces nunca. Acude a los centros Simi de salud, que no sabes, te van a ayudar muchísimo. Llama por teléfono al doctor Simi, a los centros Simi de salud, porque de verdad, siempre, no solamente el doctor Simi está presente en los mejores eventos, sino que está muy cerquita de ti. Yo soy Marifer Centeno y no te vayas, por favor, que la programación cada vez se pone más buena. ¿Y tú? ¿Listo para correr por una causa? Entonces nos vemos en la 15ª Simicarrera a beneficio de Hombre Naturaleza, asociación fundada por el cantante Emanuel, que plantará 30,000 árboles en 4 estados. Nos vemos en Reforma el 4 de septiembre, porque tu inscripción se transforma en vida. Ah, y por cada peso que se recaude, Farmacias Similares pone otro. ¡Córrele! ¿Padeces estrés, ansiedad o depresión? Llama al 800-911-3232. Centro Simi de Salud Emocional. Con 100 psicólogos a tu servicio gratis. Recuerde que recibimos sus preguntas y mensajes por Facebook. Búsquenos como @SimiTVOficial. En Instagram nos encuentra como Simi Televisión y en Twitter somos DR Simi TV. Gracias por continuar con nosotros en La Vida es Lucha, donde usted también hace las preguntas. Así que, si me permiten, nuestros expertos van a conocer las dudas de ustedes, sus inquietudes, y las van a contestar. ¿La fobia es una emoción igual que el miedo? No vamos a poder entender la diferencia del miedo y de la fobia si no mencionamos el término el inconsciente. El inconsciente viene a ser una región, como su nombre lo dice, en donde no podemos tener acceso, y curiosamente las más grandes investigaciones al respecto de las fobias se dice que tiene mucho componente inconsciente. ¿Pero qué es eso inconsciente para un público que no está especializado en la patología, en la psicopatología? Bueno, que también nos gobierna. Parte de nosotros somos inconscientes, y a este inconsciente se debe la respuesta de la fobia, porque la fobia es algo que no existe, ¿no? Pero las personas son tan curiosas en la vida diaria que se acostumbra a vivir con sus fobias. Dice, pues así soy yo, ¿no? Y con eso ya no la quita. Ya se imagina usted a una señora ya muy hecha en su hábitat, que es la cocina, con su familia. Así soy yo y a mí no me va a cambiar nadie, ¿sí? Pero para una persona que no comulga con esa actitud, sabe que, bueno, lo que tiene la señora o lo que tiene el viejo, pues es una fobia, y esta fobia
puede tener, como ya lo decía aquí la maestra Vélez, que puede tener una situación de traspaso, ¿no? Es decir, ocurrió algo en su desarrollo psicológico, generalmente va en la infancia. Fíjense nada más hasta dónde nos remontamos. Y si cambiamos el tema al miedo, yo me voy a otro ejemplo muy bueno que lo tengo muy grabado, por ejemplo, en El hombre de las cavernas, ¿no? Cuando salía a cazar. Imagínense un hombre en los orígenes de la humanidad, ¿no? Sale a cazar porque tiene que llevarle el sustento, pues, a la familia, y se va a encontrar con un animalote enorme, con sus pocas herramientas. Entonces ahí es donde se va a dar el miedo, ¿no? Qué distinto es al caso de la señora ama de casa, que tiene un fobia a que es un hombre de las cavernas, de la edad de piedra, y se va a enfrentar a un animal. Entonces ahí aparece el miedo. Entonces ya está muy claramente distinguido. El miedo es, pues, lo que puede ocurrir es que ese animalote lo acabe, ¿no? Lo extermine, o al contrario, él va a llegar como un trofeo con su familia y decir, pues aquí ya están los alimentos, ¿no? Entonces el miedo, pues, es una situación natural, completamente en combinación con el organismo, porque entonces el sujeto se pone como un gladiador, ¿no? Listo para pelear, ¿no? Igual el hombre de las cavernas tiene miedo, pero ese miedo le ayuda a enfrentarse a la realidad. El tiempo se agota, así que en este camino de los miedos y las fobias, ¿a qué conclusiones llegamos? Empezamos contigo, Xochitl, por favor. Claro que sí, Janet. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y definitivamente una conclusión importante, ahora sí que en el ámbito médico, es que tenemos que tener una valoración multidimensional, tanto en la parte psiquiátrica como en la parte psicológica. Ahorita, como que aumentando un poquito esta información con lo que decía el doctor, definitivamente hay muchas comorbilidades que tenemos que descartar los médicos psiquiatras para poder definir cuál es la raíz, vamos a llamarlo así, de las fobias. A mí particularmente me ha tocado ver desde medicamentos de otras índoles, ¿no? Que no son plenamente psiquiátricos, que provocan incluso estímulos, que el paciente empieza a desarrollar ciertas condiciones, situaciones evidentemente orgánicas, bien lo decía el doctor, en donde podemos tener una situación fuera de contexto y que se resuelve al resolver el problema orgánico. Eso es fundamental, pero definitivamente es acercarse con en un área, ¿no?, especializada, y poder empezar lo más pronto posible el tratamiento. Muchas veces la persona se espera porque se acostumbra. El ser humano es de costumbres. Muchas veces decimos, no, pues yo soy así, bien lo decía el doctor, y nos vamos tardando hasta que llega el punto en el que ya nos forzamos un poco, de acuerdo a nuestras situaciones, a recibir atención. Hay que hacerlo de forma pues preventiva incluso. Gracias. Doctora Vélez, tus conclusiones, por favor. No hay que minimizar esto de las fobias. Las fobias es el padecimiento de todos los trastornos mentales que más personas lo padecen. Entonces debe de haber mucha población que esté en estos momentos sufriendo por esas fobias y que sí quiere minimizarlas, normalizarlas, hacerlas a un lado, pero ¿por qué vivir de esta manera? Vamos a trabajarlo, a ser responsables también ante nuestras propias fobias y acudir a especialistas para que puedan eliminar esas fobias y vivir de una manera más plena. Gracias, Laura. Doctor Nieto, lo escuchamos. Yo creo que tendríamos que distinguir que el miedo es una situación normal y que precisamente en esta época que estamos todos afligidos por la pandemia, nos ayudaría a salir adelante, ¿no? Y en cambio la fobia es una enfermedad que ya, como aquí lo dicen las personas que hemos escuchado sabiamente, que tienen que ser atendidos por un especialista, llámalo psicoanalista, llámalo organicista, un médico especializado en medicina interna o un psicólogo. Y la fobia entonces es una situación patológica que necesita ser socorrida y atendida, ¿no? Entonces no podemos confundirnos, ¿no? El miedo es algo normal con el que tenemos que salir todos los días, y la fobia sí sería algo que debemos dejar. Y es tan complicado y tan difícil
que no nos podemos dejar derrotados, y entonces decirle pues, a nuestro público que no se acostumbren a vivir con una fobia, porque esto nos puede derivar a otros padecimientos más complicados. Gracias por sus conclusiones. Bueno, antes de irnos, Circa nos comparte información importante. ¿Le escuchamos? Recuerde que si quiere ver nuevamente este programa, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión, o en redes sociales. Y si usted o alguien que conoce requiere atención profesional acerca de alguna fobia, llame al 800-911-3232, el Centro Simi de Salud Emocional. 100 psicólogos esperan para escucharle y ayudarle de manera gratuita y comprometidos con su salud emocional. Xóchitl Martínez Bustamante, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la única vez que vengas a este programa La Vida es Lucha. Un placer. Igualmente, muchísimo gusto, Janet. Esperemos que no sea la única vez. Gracias, doctora Vélez. Gracias por el programa de hoy. Qué bien lo pasamos porque aprendimos mucho y de eso se trata. Doctor Nieto, gracias también y hasta la próxima semana. Gracias, Janet. Pues la vida es un campo de aprendizaje, estarán de acuerdo conmigo, un constante avance que incluye tropiezos, descalabros, pero también triunfos y grandes logros. Soy Janet Arceo y hoy, como siempre, les recuerdo que la vida es lucha, una lucha que estamos dispuestos a dar para crecer plenos. Aquí estaremos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Y tú? ¿Listo para correr por una causa? Entonces nos vemos en la 15ª Semicarrera a beneficio de Hombre Naturaleza, asociación fundada por el cantante Emanuel, que plantará 30,000 árboles en 4 estados. Nos vemos en Reforma el 4 de septiembre, porque tu inscripción se transforma en vida. Y por cada peso que se recaude, Farmacias Similares pone otro. ¡Córrele!